En julio del 2007, en la ciudad de Blumenau, Brasil, un adolescente de 16 años llamado Daniel Petri cometió uno de los crímenes más horribles de la historia de Brasil contra Gabriel Kuhn, un niño de apenas 12 años, todo por una deuda en Tibia. Tibia es un juego en línea muy conocido a principios de los 2000, donde miles de personas interactúan al mismo tiempo en un mundo abierto, y tanto Daniel como Gabriel pasaban horas jugando. Además de eso, eran vecinos, sus familias se conocían desde hace años. El viernes 20 de julio del 2007, mientras jugaban como todos los fines de semana, Gabriel le pidió un préstamo a Daniel de 20.000 monedas del juego. Él lo aceptó sin problemas, pensando que se lo pagaría al día siguiente, cosa que Gabriel no hizo. Daniel se sintió traicionado, se llenó de rabia y el lunes 23 de julio lo llamó para invitarlo a jugar en su casa, pero en realidad quería vengarse. Cuando Gabriel llegó, Daniel lo llevó directo a su cuarto, llamó a su mamá para asegurarse de que no volvería pronto, y ahí, después de colgar el teléfono, de él. Esa fue su idea de venganza, hacerle eso a un niño de 12 años. Mientras lo golpeaba y amenazaba, Gabriel, desesperado sin saber qué hacer, le dijo que por favor lo dejara en paz, porque le iba a contar a todo el mundo lo que le había hecho. Definitivamente fue lo peor que pudo decir. Daniel de la ira lo agarró por el cuello y lo ahorcó hasta dejarlo inconsciente. Pensando que estaba muerto, intentó cargarlo hasta el ático, pero era muy pesado para subirlo hasta ahí, así que tuvo una idea aberrante. Fue al garaje, agarró una sierra y sin pensarlo 2 veces comenzó a cortarle las piernas. Para Daniel, esa era la mejor forma de hacer que pesara menos. Lo peor es que durante esto Gabriel seguía con vida, solo estaba inconsciente, o al menos lo estaba, hasta que despertó por el dolor causado de la sierra en sus piernas. Empezó a gritar desesperado, pero Daniel no se detenía y al pasar unos minutos terminó falleciendo de un shock hipovolémico, es decir, hemorragia masiva. Daniel se quedó unos minutos en la casa, observando lo que había hecho con el cuerpo Odalibum a un lado de él. No intentó huir de inmediato, ni pidió ayuda. Su reacción fue fría. Ese mismo día, unas horas después, el hermano mayor de Gabriel, Guillermo Kuhn, llegó a su casa después de una cita con el dentista. Cuando llegó, notó algo extraño. La puerta estaba cerrada con llave y no había señales de su hermano menor. Fue hasta la casa de su vecino, pensando que tal vez estaba allí como muchas otras veces. Tocó la puerta y Daniel la abrió. Lo que vio detrás de él lo dejó paralizado. El cuerpo de su hermano estaba tirado en el pasillo, justo debajo de la escotilla que llevaba al ático. Estaba cubierto parcialmente, Odalibum, con las piernas colocadas al lado. La escena era brutal. En ese instante, Guillermo salió corriendo, gritando y pidiendo ayuda. Obviamente los vecinos se dieron cuenta y la policía no tardó mucho en llegar. Cuando los agentes entraron, Daniel seguía ahí, como si nada hubiera pasado. No se resistió, ni siquiera intentó defenderse. Apenas le preguntaron qué había pasado, confesó. Dijo que Gabriel le debía oro del juego y que como venganza hizo lo que hizo. En la casa encontraron ropa manchada de sangre, herramientas que coincidían con las heridas y fluidos corporales que lo involucraban directamente. Lo arrestaron y fue trasladado a la comisaría bajo custodia como menor de edad. En los días siguientes se realizó la autopsia. Los resultados fueron claros y dolorosos. Murió por la pérdida masiva de sangre. También había señales de que Daniel abusó en 2 oportunidades de Gabriel. La primera mientras seguía vivo
y la segunda después de cortarle las piernas, es decir, que se lo hizo cuando ya no tenía vida. Pero a pesar de lo grave del crimen, Daniel fue juzgado bajo las leyes del Estatuto de Niños y Adolescentes. Como tenía 16 años, la pena máxima era de 3 años en una correccional para menores. Durante su tiempo recluido recibió ayuda psicológica, aunque nunca mostró arrepentimiento. En sus declaraciones insistía en que la culpa había sido de Gabriel por haberlo traicionado y no devolverle lo que le robó en Tibia. Lo peor de todo es que en 2010 Daniel terminó su condena y fue liberado. Desde entonces nadie sabe dónde está. Las autoridades no han revelado datos sobre su situación actual. Es decir, que el hombre que cometió uno de los crímenes más atroces de la historia de Brasil se encuentra libre, suelto por las calles, solo porque cuando hizo lo que hizo era menor de edad. Definitivamente las leyes a veces son un chiste. Y Daniel no es el único capaz de hacer cosas tan atroces únicamente por venganza. Lo que pasó en el caso de la influencer Luna Ambrosevicius es una clara muestra de que el lado oscuro del internet de Brasil se pone cada vez más turbio. El 19 de mayo del 2025, la influencer brasilera Luna fue apuñalada 9 veces mientras hacía una transmisión en vivo frente a miles de personas. Todo se vio y escuchó: el culpable, la sangre, las heridas y los gritos. Tenía apenas 22 años. Nadie a esa edad imagina que va a vivir algo tan violento, y menos frente a miles de testigos. Hasta ese momento, Luna se dedicaba a subir contenido sobre su estilo de vida, tatuajes, carros, etc. Aunque su cuenta oficial actualmente está desactivada, todavía hay fotos en internet donde se puede ver qué tipo de contenido subía. No era la influencer más grande y exitosa, pero con 300.000 seguidores se puede decir que era bastante conocida. En el momento del crimen, cuando miles de personas vieron en vivo lo que le estaban haciendo a Luna, empezaron a mandar mensajes, a llamar a emergencias, a buscar ayuda de cualquier forma, y lo peor es que nadie sabía quién la estaba atacando. Solo se escuchaban gritos de dolor, de rabia, de miedo, gritos que hicieron que los vecinos se alarmaran. Uno de ellos, al escuchar lo que estaba pasando, subió corriendo al departamento y encontró la puerta abierta. Luna estaba tirada en el suelo, bañada en sangre, apenas consciente. El atacante ya no estaba. Cuando llegaron los paramédicos, Luna estaba en estado crítico. Había perdido mucha sangre y tenía heridas por todo el cuerpo, en la espalda, en la cabeza, en las manos y una que le había abierto completamente la parte superior del pie, entre los dedos. Lo que le habían hecho había sido peor de lo que se pensaba, pero ¿quién iba a ser capaz de atacar de forma tan violenta a Luna? Pues al parecer su exnovio Alex de Oliveira, de 26 años. No era influencer, figura pública ni nada parecido, pero durante un tiempo fue su novio. Y detrás de esa relación había un tipo posesivo, celoso, explosivo, un hombre que se fue volviendo cada vez más violento a medida que pasaba el tiempo. Había discusiones constantes, gritos, escenas tóxicas. Se llegaron a filtrar videos donde se veía a Alex rompiendo cosas en la casa de Luna, insultándola, perdiendo el control. Era un loco. Ella había terminado con él el día anterior al ataque, por una pelea fuerte que tuvieron. Él no quería dejarla, así que hizo la locura más grande de su vida. Entró a casa de Luna mientras realizaba un en vivo en Instagram. Se lanzó sobre ella, le clavó 9 puñaladas e intentó acabar con su vida. Pero hay una buena y una mala noticia. La buena es que Luna sobrevivió. Después de estar en cirugía por varias horas, recibió transfusiones y reconstrucciones en varias zonas de su cuerpo. La mala es que Alex está prófugo. A sol de hoy, Luna sigue
sigue recibiendo mensajes de amenazas y la policía de Sao Paulo no logra dar con él. Es decir, que en cualquier momento este tipo puede volver a atacar a Luna. A día de este video, la policía ha estado buscándolo durante un mes. Lo peor es que este no es el único caso de un hombre loco y tóxico que se puede ver en Brasil. El 26 de febrero del 2025, Victoria Regina de Souza, una adolescente de 17 años, desapareció cuando salía de su trabajo en un centro comercial de Sao Paulo. Justo antes de su desaparición, en el trayecto hasta su casa, Victoria le envió unos audios a una amiga por WhatsApp. Passou uns caras no carro e eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Nossa, até me arrepiei. Y a partir de ahí no volvieron a saber de ella. Durante más de una semana, la policía estuvo trabajando para encontrarla, hasta que el 5 de marzo, 9 días después de haber desaparecido, Victoria fue encontrada sin vida en un bosque, a unos 5 kilómetros de su casa. Estaba desnuda, con signos de descomposición, con la cabeza rapada y desprendida del cuello, casi además de signos evidentes de abuso. El informe forense confirmó que la causa del fallecimiento fue gracias a 3 puntos que recibió en el cuello y en el rostro. En ese momento nadie sabía quién lo había hecho, pero no iba a ser difícil averiguarlo. Todas las pistas apuntaban a un hombre, Michael Antonio Sales dos Santos, de 23 años. En el celular de Victoria se encontraron cientos de mensajes y llamadas de Michael, mensajes que mostraban una terrible obsesión por ella. Cuando lo capturaron y revisaron, hallaron rastros de sangre de Victoria en el piso de su casa, imágenes de cuchillos en el celular, un revólver e incluso búsquedas en internet de cómo cortar una hanamu. Además que habían grabaciones de cámaras de seguridad que mostraban cómo Michael la seguía en distintas ocasiones, incluyendo el día de la desaparición. Lo sorprendente aquí es que Michael tenía esposa y al parecer, según él, ese fue el motivo por el cual acabó con la vida de Victoria de esa manera tan cruel. Michael fue interrogado en la madrugada del 18 de marzo. Estaba muy arrepentido y había actuado por desesperación, porque supuestamente Victoria lo había amenazado con contarle todo a su esposa. Tuvo una relación en secreto con la adolescente, pero con el tiempo se acabó y temiendo de que su esposa lo descubriera, quiso deshacerse de Victoria. Aunque bueno, es poco creíble porque horas después de la confesión dijo que había mentido y que él nunca le haría eso a su amada Victoria. Obviamente el tipo estaba completamente loco, nada de lo que decía tenía sentido, y menos cuando una de las mejores amigas de Victoria desmintió todo lo que él dijo y explicó lo que al parecer realmente pasó. Michael y Victoria vivían en el mismo barrio de Cajamar en Sao Paulo y se conocían desde hace mucho tiempo, pero a pesar de que Michael estaba enamorado de ella, no eran amigos ni tenían una relación cercana. Al principio la obsesión de Michael era leve, la seguía en redes sociales, le escribía mensajes, la llamaba, pero ella nunca le respondía. Hasta un día, por simple amabilidad, decidió responderle un mensaje por Instagram y ahí cavó su propia tumba. El mensaje desató por completo la obsesión de Michael. Creía que tenía una oportunidad con ella. ¿Quién diría que responder un simple mensaje por Instagram la condenaría a una muerte tan atroz? Michael actualmente se encuentra en juicios. No se sabe la condena, pero se sabe que pasará muchos años en prisión. Y por más retorcido que suene, hay personas que son capaces de hacer lo mismo que Michael, pero no por amor u obsesión, sino por pura
diversión. En la madrugada del 18 de febrero del 2025, en el barrio Pechincha, zona oeste de Río de Janeiro, un hombre sin hogar dormía en la acera, como lo hacía casi todas las noches. No sabía que alguien lo observaba, ni que desde un servidor de Discord, decenas de personas esperaban con expectativa lo que estaba a punto de ocurrir. Un adolescente de 17 años, encapuchado y con guantes, se acercó con 2 botellas en la mano. Eran cócteles Molotov. Sin dudarlo, los lanzó directamente sobre el cuerpo del hombre en la acera. El fuego lo envolvió de inmediato, mientras 200 personas observaban en vivo la tortura a este hombre. Era una comunidad cerrada de Discord donde se reunían adolescentes con una forma de pensar bastante extremista. El pobre hombre sin hogar de 46 años sufrió quemaduras de tercer grado en más del 60% del cuerpo. Fue ayudado por personas que estaban en la zona y trasladado de urgencia al Hospital Municipal Lorenzo Jorge. A pesar de la gravedad de las heridas, los médicos informaron que se encontraba estable y consciente. Al final, y gracias al universo, el hombre sobrevivió. La investigación avanzó rápido. Gracias a imágenes de cámaras de seguridad, la policía llegó hasta el adolescente 2 días después del crimen. Estaba escondido en casa de su abuela y no pudo hacer nada para evitar que lo detuvieran. La policía revisó su habitación, buscando evidencias que confirmaran lo que hizo y capaz alguna pista de el por qué lo hizo también. Encontraron la ropa que había usado durante el ataque, una mochila con guantes, máscaras y un celular que tenía cosas bastante cuestionables. Incluía contenido CP, imágenes con símbolos CISAN, capturas del propio crimen y el canal de Discord donde transmitieron todo. Fue en ese momento cuando la policía se dio cuenta de que el joven formaba parte de grupos extremistas, donde se hablaban de actos de violencia, agredir a minorías y disfrutar mientras veían a personas sufrir. El ataque al pobre indigente no fue un acto impulsivo, había sido planificado con tiempo y compartido como contenido exclusivo para la comunidad a cambio de dinero. Es decir, las personas pagaron para que este tipo a un indigente. Además, también capturaron a un hombre de 20 años que fue el que grabó todo, ambos acusados de tentativa de homicidio calificado, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, apología al fascismo y almacenamiento de material ilegal. El caso fue bastante conocido en Brasil, no solo por la brutalidad del acto, sino por el papel del servidor de Discord como punto de encuentro para la planificación del crimen. La policía confirmó que el grupo llevaba semanas compartiendo discursos de odio, burlas, contenido violento, planeando ataques y creando un entorno donde la violencia era normalizada, celebrada y hasta monetizada. Imagina que eres joven, estás desempleado y con problemas económicos. Un día, mientras navegas por TikTok, te aparece una oferta de trabajo tentadora. Suena fácil, rápida y bien pagada. Te interesa, decides aceptar y asistes a la supuesta entrevista, pero desde ese momento nadie vuelve a saber de ti. Esto no es una historia aislada. Cientos de jóvenes mexicanos han desaparecido de la misma forma. Detrás de muchas ofertas laborales publicadas en redes como TikTok, Facebook o WhatsApp, se esconde algo mucho más oscuro: reclutamiento disfrazado. Grupos de crimen organizado han utilizado este tipo de anuncios en internet para conseguir nuevos miembros. Lo más inquietante es que una vez dentro, salir no es una opción fácil. De 125.000 personas. Hablamos de cifras oficiales de desaparecidos. Algo similar fue el caso de un chico al que vamos a llamar Luis por temas de anonimato, cuando en 2022 estaba buscando empleo en internet hasta que dio con una publicación en Facebook que le llamó la atención.
Una empresa buscaba a un monitor de seguridad con un pago semanal de 3,000 pesos, alrededor de $150. Era algo bastante decente para lo que Luis estaba acostumbrado. Les escribió, le pidieron sus documentos y le enviaron el Uber para que fuera inmediatamente al lugar de la entrevista. Le hicieron examen médico, examen de la vista y examen físico, todo lo que haría cualquier empresa registrada legalmente. En ese punto jamás imaginarías que era un engaño. Le dijeron que tenía que hacer un entrenamiento rápido de 3 días como parte del proceso para el puesto de monitor de seguridad. Todo parecía normal. Él y otros 15 hombres fueron recibidos y luego subidos a una camioneta, pero después de ese primer viaje, todo cambió y las cosas se pusieron muy peligrosas. A los pocos minutos lo cambiaron a otra camioneta y le dijeron que bajara la cabeza y no hablara. Durante el camino, lo llevaron de Jalisco a zonas rurales de Nayarit, moviéndolo de un vehículo a otro por caminos de tierra. Luis no tenía ni idea de dónde estaba. Al final, en una casa bien apartada, después de estar horas rodando y cambiando de auto, le dijeron que estaba ahí para ser entrenado como sicario del cartel de Jalisco Nueva Generación. Me llevaron por una brecha, me metieron en una camioneta y me dijeron, aquí vienes a ser sicario. Cuando llegaron a la casa de seguridad, a Luis y a los demás los obligaron a entregar sus celulares, identificaciones, todo lo que tenían encima. Y para dejar claro quién mandaba, los hicieron desnudarse y hacer sentadillas mientras los revisaban por completo, como si fueran mercancía. La rutina diaria en la casa era hacer limpieza y aprender sobre violencia física. Los tipos les obligaban a memorizar códigos que usa el cartel, cómo cargar armas y qué hacer para defenderse. Nos dieron códigos y nos hacían estudiarlos. Código 14 es pecho a tierra, código 15 es posición de tiro. Todo era en códigos y tenías que hacerlo de inmediato o te daban un tablazo. Mientras Luis estaba ahí, todo era súper controlado. Tenía que pedir permiso para cualquier cosa, por pequeña que fuera, desde tomar agua hasta ir al baño o agarrar una escoba para limpiar. Esto obviamente era parte de su juego psicológico para quitarles libertad y someterlos mentalmente. Después de varios días encerrados y con entrenamiento obligado, los tipos les dijeron que ya estaban listos para ser sicarios del cartel. Les avisaron que los llevarían a un campamento especial llamado La Escuelita, donde recibirían entrenamiento avanzado en armas e indicaciones de las tareas que tenían que cumplir. Este era el último paso en su entrenamiento y les dijeron que allí tenían que demostrar lealtad total y habilidades. No hacer bien su trabajo o cualquier error que cometieran podía costarles la vida. En ese momento, Luis sabía que necesitaba escapar de ese sitio. Durante el traslado a La Escuelita, en una parada lo dejaron bajar para ir al baño y fue ahí cuando se armó de valor para intentar escapar. Al volver al vehículo, en vez de subirse, dio media vuelta y corrió hacia un campo cercano, saltando un cerco y huyendo por su vida. Después de caminar varios kilómetros sin saber bien dónde estaba y al borde del colapso, llegó a un Oxxo. Le pidió al encargado si podía usar el teléfono y ya, sin filtro, le contó todo lo que había vivido. El tipo, al verlo así, le prestó 100 pesos para que pudiera agarrar un bus de vuelta a Guadalajara. Cuando por fin llegó a su casa y se reunió con su familia, supo que no podía quedarse ahí porque tenía miedo de que el cartel lo encontrara. Habló con su mamá y decidieron mudarse para estar más seguros. Vendieron su casa y se fueron a un lugar nuevo y desconocido para evitar cualquier problema con el cartel. Y déjame decirte que Luis tuvo suerte porque la mayoría de los hombres que caen en estas ofertas laborales terminan muertos o formando parte de un cartel. Y lo peor es que no solo reclutan a adultos en busca de empleo, también pasa con mujeres en busca de una mejor vida, mujeres atractivas que están dispuestas a todo para mejorar su situación, como fue el caso del portal Zona Divas, una plataforma digital de prostitución
que se convirtió en una trampa mortal para muchas mujeres. Zona Divas fue una página web mexicana en la que cientos de mujeres ofrecían sus servicios de escorts. Estuvo activa durante casi 20 años, operando como uno de los catálogos de prostitución más conocidos de México. Fue creada en 2001 por Ignacio Santoyo, alias El Sony. Al principio, la página se encargaba simplemente de promocionar a las chicas que querían ofrecer servicios sexuales. Ellas pagaban a Zona Divas para aparecer en el portal, y cuanto más pagaba la chica, mejores puestos lograba conseguir en la página. Pero con el tiempo el negocio se expandió. Empezaron a reclutar chicas por medio de empresas que ellos mismos registraban como agencias de modelaje o de promotoras. Cualquier chica bonita que veían en internet de países como Colombia o Venezuela la contactaban, asegurando que estaban buscando modelos o promotoras para eventos, con alojamiento, comida y transporte incluido, pintándoles un trabajo de ensueño. La idea era simple. Ellos le compraban un pasaje a la chica hasta México, y cuando llegara le darían estadía y comida, mientras hacía el suficiente dinero para pagar la deuda e independizarse. Muchas sabían que harían trabajos sexuales, pero algunas no tenían ni idea, por lo que Ignacio Santoyo y su socio tenían que hacerles un trabajo psicológico y de manipulación para que las chicas aceptaran la propuesta. Apenas llegaban al país, las ponían en cuartos pequeños o en apartamentos de 60 metros cuadrados donde tenían que vivir con 10 mujeres más, y a partir de ahí comenzaba la pesadilla. Les quitaban el pasaporte y les decían que tenían una deuda de 96,000 pesos, que son aproximadamente $5,000. Incluía los pasajes de avión, la vivienda, transporte, sesiones fotográficas y el espacio publicitario que se les daba dentro de zonadivas.com. Las obligaban a trabajar muchas horas, moviéndolas de hotel en hotel y de hombre en hombre, hasta el punto de hacer 10 servicios por día. Les creaban deudas falsas, cobrándole mucho más de lo que realmente debían y aumentando la deuda poco a poco. Candice Miller, una de las chicas que logró escapar del infierno de Zona Divas, contó que si cobraban 2,500 pesos por servicio, les descontaban 400 solo por el taxi, 700 por la comida y 1,000 pesos más de comisión por publicarla en la página. ¿Y qué les quedaba? Solo migajas. Dormían en departamentos que parecían cárceles disfrazadas de model house, camas tipo litera, una encima de la otra, sin privacidad, sin dignidad. Cada una de las mujeres que vivían juntas pagaban 7,500 pesos mensuales de alquiler, cuando el departamento costaba apenas 10,000 pesos. Es decir, les sacaban dinero por todos lados, con el objetivo de que nunca pudieran pagar lo que debían. Y aunque muchas lograban saldar su deuda, no siempre quedaban libres. A varias las seguían obligando a trabajar, incluso después de haber pagado todo. Ese fue el caso de Wendy Vanesca, una chica venezolana que 3 meses después de haber liquidado lo que debía, aún le cobraban por cosas sin sentido. Por lo que, para liberarse de esta gente, decidió mudarse a Puebla con una amiga para seguir ejerciendo como trabajadora sexual, pero esta vez de forma independiente. Sin embargo, aunque ya no tenía un jefe, todavía dependía de la visibilidad que ofrecía Zona Divas para conseguir clientes. El Sony se dio cuenta de que ya no estaba trabajando con él, y como castigo la bloqueó de la plataforma y la amenazó. Le dijo que si no quería seguir sus reglas, lo mejor era que se fuera del país o que asumiera las consecuencias. Queríamos volver a Venezuela, pero no podíamos trabajar, no teníamos dinero para los vuelos. La única forma de trabajar era con Sony. Siempre que pasaba algo con cualquier chica o cualquier problema con la agencia, te bloqueaba, y el requisito que ponía para volver a la página era una fiesta con drogas, hacer tríos, estar mujer con mujer para satisfacer sus deseos sexuales. Wendy y yo lo hicimos. Fuimos a una fiesta con Sony y ese día tuvimos que tener sexo con él sin protección.
Era la única forma que teníamos de trabajar. Todo esto lo dijo una amiga de Wendy después de que el 3 de febrero del 2017 Wendy Vanesca fuera encontrada sin vida en un hotel de Ciudad de México. Y ella no fue la única. 4 mujeres más relacionadas al portal Zona Divas fueron encontradas sin vida en diferentes hoteles. Todo eso pasó entre 2017 y 2018. Obviamente, encontrar a 5 chicas muertas que trabajaban como prostitutas en Zona Divas hizo que todo el mundo empezara a hablar del caso. Se volvió muy mediático y empezó a salir en noticias por todos lados. Jóvenes acompañantes, las llamadas escorts, en la zona metropolitana de la Ciudad de México y también, por supuesto, en el Estado de México están relacionados. Son 5 casos que presentan similitudes. Ninguno ha sido resuelto. La información es de Marco Antonio Coronel. Al final, en 2018, con toda la presión de los medios y las investigaciones, Zona Divas cerró por su cuenta. El Sony fue arrestado en 2019 y condenado por trata de personas, pero en 2021 lo soltaron porque no había suficientes pruebas para dejarlo preso. Aunque la página Zona Divas cerró, el problema no terminó ahí. Las redes de trata simplemente cambiaron de nombre y siguen usando otras páginas y plataformas para hacer exactamente lo mismo. Porque en México, internet no es solo memes, influencers y tutoriales. Es también un terreno donde se mueven los narcos, los estafadores y los explotadores. Y el caso de Valeria Márquez, que te voy a contar ahorita, lo deja claro. Valeria Márquez era una influencer mexicana de 23 años. Subía videos de maquillaje, truquitos de belleza y ese tipo de cosas a TikTok e Instagram. Había empezado a ganar bastantes seguidores y poco a poco empezaba a llamar la atención, pero no solo por su contenido. Había ganado un concurso llamado Miss Rostro en 2021 y hasta tenía su propio salón de belleza en Zapopan, Jalisco. También trabajaba como modelo y salía en videoclips de música regional. Todo el mundo pensaba que tenía la vida resuelta, pero de un momento a otro todo cambió drásticamente. El 13 de mayo del 2025, Valeria estaba en su salón de belleza haciendo un live en TikTok como cualquier otro día. Estaba hablando con sus seguidores, mostrando un poco de su rutina, todo normal, hasta que un tipo entró a su salón haciéndose pasar por repartidor. Preguntó por ella y cuando confirmaron que sí, que ella era Valeria, el tipo no dudó, le disparó en el pecho y en la cabeza. Murió al instante. Y obviamente todo el en vivo vio lo que ocurrió. El en vivo se cortó rápido porque una de las empleadas apagó la cámara, pero ya era tarde. Cientos de personas habían visto lo que ocurrió en tiempo real. Las autoridades de Jalisco empezaron a investigar el caso como feminicidio, pero desde el principio hubo algo que no cuadraba. Todo apuntaba a que no fue un robo ni un ataque al azar. Lo más fuerte que se dice es que fue un crimen por encargo. O sea, que alguien mandó a matar a Valeria. El tipo entró como si nada, haciéndose pasar por repartidor. Preguntó por ella y cuando supo que era ella, le disparó sin darle chance de hacer nada. Todo rápido, directo, sin hablar mucho. Eso es típico de los sicarios. Después del asesinato empezaron a correr rumores pesados. Se decía que Valeria tenía conexión con narcos. El nombre que más sonó fue el de Ricardo Ruiz Velasco, mejor conocido como Doble R, un tipo pesado del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más peligrosos de todo México. A sol de hoy, las autoridades no han confirmado nada y la familia de Valeria negó que ella estuviera metida en algo ilegal, pero aún así las especulaciones no pararon. La gente quería respuestas y esos rumores se volvieron parte del caso, al punto que hasta los medios empezaron a meterle más foco solo por eso. La policía también empezó a mirar con lupa a la gente que estaba cerca de Valeria ese día. Una de ellas fue su amiga Vivian de la Torre, que había estado con ella justo antes del ataque. Otra fue Erika, la empleada que apagó la cámara apenas se escucharon los disparos, supuestamente para que el video no se siguiera viendo en vivo.
Las autoridades creen que alguna de ellas podría saber algo o incluso estar metida en el asesinato, pero hasta ahora no hay nada concreto. Todo sigue lleno de dudas y teorías. Lo más perturbador de todo esto no es solo la violencia o que ocurra en pleno internet, es la normalización, la forma en que el horror se disfraza de oportunidad, de trabajo, de promesa. En México, el internet dejó de ser solo un espacio para conectar y se volvió un campo de caza, un territorio fértil para la explotación, el engaño y la venganza. Hoy en día, un simple anuncio de empleo puede llevar directo al infierno. Un live en TikTok puede presenciar cómo acaban con tu vida y una página puede esconder redes de trata donde la dignidad humana no vale nada. México no es el único país con este lado oscuro de internet en Latinoamérica, pero lo que ocurre aquí no puede ignorarse, porque mientras algunos celebran avances tecnológicos gracias a internet, otros lo están usando para destruir vidas. En Latinoamérica, los crímenes más turbios ocurren a plena luz del día, pero en Argentina, el lado más oscuro se esconde en internet. Y fue precisamente en ese rincón oculto donde una niña de apenas 12 años conoció a una supuesta amiga que al verla cara a cara descubrió que no era quien ella pensaba. Días después fue encontrada sin vida, atada de manos en un terreno baldío. Micaela Ortega era una niña de 12 años, vivía en Bahía Blanca, Buenos Aires, y como muchas chicas de su edad, se dedicaba a ir a clases, charlar con sus amigos de la escuela y navegar por internet. Una niña común con una vida normal. Un día como cualquier otro, Micaela recibe una solicitud de amistad en Facebook de una chica llamada Rocío. Sin saber quién era, la acepta. Y como si nada, empiezan a conversar. Con el tiempo se crea una buena amistad al punto que hablaban todos los días por largas horas. Realmente se habían hecho amigas, o por lo menos eso era lo que Micaela pensaba. El 23 de abril del 2016 quedaron para conocerse en persona. Rocío le dijo que la acompañara a comprar algunas cosas ahí mismo en Bahía Blanca para pasar la tarde juntas. La inocente Micaela, queriendo conocer en persona a su nueva amiga, aceptó sin problemas. Ese día salió de su casa sin avisarle a nadie. No iba muy lejos. No había razón para comentárselo a su madre, y a partir de ese momento nadie supo nada más de Micaela. La madre, Mónica Cid, al darse cuenta que se hacía de noche y su hija no llegaba, se preocupó. No era normal que Micaela estuviera hasta tan tarde en la calle sin decirle nada a su familia. Obviamente avisó a la policía e iniciaron la búsqueda. No sabían dónde estaba, no había rastros de ella por ningún lado. Por eso mismo no tuvieron más opción que revisar sus redes sociales a ver si veían algo. Y ahí fue que encontraron la primera pista, el encuentro con su supuesta amiga virtual llamada Rocío. Al descubrir que se iban a encontrar cerca de la casa de Micaela en Bahía Blanca, lograron conseguir las grabaciones de seguridad cerca de una rotonda en la calle Bolivia, y justo ahí encontraron la segunda pista. Vieron en la grabación a Micaela con su bolso rosado caminando tranquilamente junto a un hombre adulto. Obviamente no era una niña llamada Rocío. Además que la madre tampoco reconocía al acompañante de su hija. Habían encontrado a un sospechoso que podría saber el paradero de la niña. Ahora tenían que localizarlo, así que ingresaron al Facebook de Micaela, entraron al perfil de Rocío y rastrearon la dirección IP que los llevó a una casa en la localidad de Ingeniero White.
Con la grabación del sospechoso y la dirección IP de Rocío, allanaron la casa. Ahí encontraron a Jonathan Luna, un hombre con antecedentes penales que no era precisamente una persona en la que se podría confiar a una niña. Ese hombre había sido condenado en 2014 por robo calificado, pero nunca cumplió la pena porque se la pasaba huyendo de la policía. Estaba prófugo, al menos hasta ese momento. Aunque ya habían encontrado al principal sospechoso, aún no se sabía nada de Micaela. ¿Dónde estaba? ¿Seguía con vida? ¿Qué le había hecho Jonathan a esta pobre niña? Ya habían pasado 35 días desde su desaparición y Jonathan Luna decía no saber nada. Pasaron horas de interrogación y mucha presión hasta que por fin confesó algo terrible, algo nunca antes visto en Argentina. Dijo que él había creado el perfil de Rocío para conocer niñas y ahí encontró a la víctima perfecta, Micaela. Con el tiempo y mucho trabajo psicológico, logró ganarse su confianza y hacerse su amigo. Cuando se encontraron cara a cara, Jonathan le dijo que él era el primo de Rocío y que él la llevaría a donde estaba ella. Micaela, dentro de su inocencia de niña de 12 años, aceptó sin problemas. Ahí fue que las cámaras de seguridad la vieron junto a Jonathan. Poco a poco, él la fue alejando de donde estaban, convenciéndola de que ya iban a llegar a ver a su amiga Rocío. La llevó a un terreno baldío y ahí hizo lo impensable. La golpeó en la cabeza, la tiró al suelo y se le lanzó encima. Agresivamente empezó a besarla mientras la pobre Micaela luchaba con todas sus fuerzas para zafarse del enfermo que se había hecho pasar por primo de su amiga. Obviamente no podía moverse. Era una niña de 12 años siendo forzada por un hombre adulto de 26. No tenía escapatoria. Él le decía que dejara de luchar y colaborara, pero Micaela no quería. Gritaba, pedía ayuda. Nadie la escuchaba, hasta que en un momento de locura, Jonathan perdió el control. No quería que siguiera gritando ni forcejeando. El enfermo degenerado quería que se dejara abusar, así que la agarró por el cuello y la empezó a apretar sin piedad, sin importarle que era una indefensa niña de 12 años que estaba luchando por su vida. No le interesaba, él solo quería satisfacer sus deseos más aberrantes. Apretó y siguió apretando mientras intentaba abusar de ella, hasta que la pobre Micaela no resistió más y murió a dar lugar por Jonathan Luna. Al darse cuenta lo que había hecho, el degenerado le ató las manos y las piernas, movió su cuerpo hacia la maleza y lo abandonó ahí como si nada. Sin una pizca de remordimiento, lo único que lamentaba era no haber logrado su asqueroso cometido. Obviamente, al confesarle todo esto a la policía, Jonathan Luna no tuvo escapatoria. La evidencia lo aplastaba. Los mensajes en Facebook, la IP rastreada hasta su apartamento, las imágenes de cámaras de seguridad donde se le ve caminando junto a Micaela el día de su desaparición y sobre todo, su propia confesión. El caso estremeció al país entero, porque no solo se trató de un crimen, sino de un ejemplo brutal de cómo un adulto engañó a una niña con un perfil falso, manipuló su confianza y la condujo directo a la muerte. La justicia lo condenó a cadena perpetua por homicidio agravado, intento de agresión y grooming. Fue la primera vez en Argentina que se aplicó la figura de grooming seguido de muerte, y a partir de ahí nada volvió a ser igual. El nombre de Micaela quedó grabado, no solo como el de una víctima, sino como el de una niña que, sin quererlo, inició una revolución legal. Años después, gracias a este caso, se aprobó la ley Mica Ortega, que creó un programa nacional para prevenir este tipo de engaños digitales. Aunque lamentablemente nada de eso alcanza, porque Micaela ya no está, y lo único que realmente hubiera evitado todo esto es que el degenerado de Jonathan Luna
nunca hubiera existido. Pero este caso es solo una muestra de lo que sucede en el lado oscuro del internet en Argentina, porque no es el único suceso en que un enfermo mental usa redes sociales para engañar a alguien y arruinarle la vida completamente. En 2021, una mujer con discapacidad mental vivió algo que parece sacado de una pesadilla. Tenía 36 años, vivía al cuidado de su madre y nunca había tenido una relación amorosa, cosa que ella deseaba. Solo quería conocer gente. Lo peor es que ese deseo le arruinaría la vida cuando se encontró con un supuesto ex compañero de clases en una app de citas. J era una mujer que padecía de retraso madurativo severo, es decir, que durante toda su vida presentó un desarrollo mucho más lento en comparación con el resto de personas. Le costó aprender a hablar, no sabía hacer amigos y no tenía la madurez mental de la gente de su edad. Así que a pesar de tener 36 años, dependía totalmente de su madre para todo. Obviamente a la madre no le importaba. Ella era feliz cuidando a su hija. Siempre lo había hecho con mucho amor y dedicación. En realidad, J vivía bastante cómoda y feliz, pero igualmente le faltaba algo. Después de 36 años, a pesar de tener la madurez mental de una niña de 10, ella sentía que necesitaba hacer amigos, conseguir una pareja y tratar de hacer su vida como las personas que veía en televisión. En resumidas cuentas, quería sentirse una persona normal. Con esta idea en mente, J tomó una decisión que le cambiaría la vida, y no para bien. Se registró en la app de citas Badoo. En el fondo, ella simplemente quería conocer el amor, saber lo que se sentía estar enamorada y ser amada. Poco a poco fue navegando en la app hasta que dio match con un chico. Se veía agradable y a los ojos de J hasta atractivo. Desde que empezó a hablar con él, J se sintió especial. El hombre decía llamarse Matías y aseguraba que se conocían de antes, que habían ido a la misma escuela especial, ya que él también sufría de retraso madurativo. Ella no lo recordaba, pero le creyó. Estaba ilusionada con su nuevo amigo. Era amable, cariñoso, le hablaba como si de verdad la conociera, y con el pasar de los días, los mensajes pasaron de Badoo a WhatsApp, volviéndose parte de una rutina. Matías le decía que le gustaba como era y que había empezado a sentir cosas por ella. Poco a poco fue entrando en su corazón, hasta que un día le dijo que quería verla, tener una cita con ella. J, aunque ilusionada, tenía miedo, pero no porque pensara que le iba a pasar algo malo, sino porque nunca había tenido una cita con nadie. Más que miedo, sentía un poco de vergüenza. Así que intentó darle largas al asunto, pero día tras día Matías le insistía. Obviamente la madre de J sabía todo. Ella le contaba diariamente sus conversaciones con su nuevo amigo. La madre se sentía feliz de ver a su hija ilusionada con un chico por primera vez. Sabía que conocer a alguien especial como ella le haría bien socialmente. Finalmente Matías convenció a J de verse. Le contó a su mamá y su madre, aunque desconfiada, aceptó con una sola condición: que la cita fuera en su casa, con ella presente, y que él viniera acompañado por su familia. Un grave error. Como buena madre, lo que quería era proteger a su hija de cualquier peligro, cosa que al final no pudo hacer. El plan era simple. Prepararían un delicioso almuerzo para Matías y su familia. Conversarían un rato y listo. Tenía todo planeado para que fuera una tarde amena y segura. Así que el 9 de abril del 2021, al mediodía, Matías y su familia tocaron el timbre de la casa de J. Estaba lista. Cuando abrieron la puerta, lo vio por primera vez. Un chico joven, junto a su supuesto hermano y una mujer mayor que decía ser su madre. J se sintió tranquila.
Ellos parecían normales, sonreían, hablaban con amabilidad, nada daba señales de peligro. Para ella, ese día iba a ser el comienzo de algo bonito, pero lo que no sabía es que todo había sido una mentira, que ese chico no se llamaba Matías, que esa mujer no era su madre y que ese almuerzo no era una cita, era una trampa. Después de comer, todo parecía normal. El almuerzo había sido tranquilo, las charlas superficiales y nadie levantaba sospechas. Jota se sentía cómoda, pero de la nada, de un momento a otro, todo cambió. Mientras la madre de Jota se encontraba en la cocina terminando de lavar los platos, el supuesto hermano de Matías se paró de la mesa. Se acercó a ella por la espalda y sin mediar palabras la tiró al suelo y se le montó encima, reduciéndola completamente a la fuerza. Ella intentó defenderse, gritó, pero el hombre la maniató y la amordazó. La llevó a una habitación y la encerró. Todo esto mientras la pobre Jota, paralizada del miedo, veía lo que le hacían a su madre. Todo había sido tan rápido que no supo reaccionar. Fue entonces cuando Matías, o mejor dicho, Diego Nahuel Quintanilla, la atacó. La llevó a su habitación y la ató con una sábana al respaldo de la cama mientras la golpeaba brutalmente y sin piedad. Jota no entendía qué pasaba, cómo el chico que le gustaba, el que por fin la entendía y la quería, estaba golpeándola sin sentido y de una manera tan violenta. Luego, mientras Diego Nahuel Quintanilla la golpeaba salvajemente, le quitó la ropa de forma desesperada y como si fuera un animal, empezó a abusar de ella. Su madre, la única que la podía ayudar, estaba amarrada y encerrada en una habitación. Ella escuchaba los golpes y gritos de su hija, sabía lo que le estaban haciendo, pero no podía hacer nada. Imagínate lo que significa para una madre escuchar cómo golpean y abusan de su hija y no poder ayudarla. Todo esto ocurría mientras los otros enfermos, la mujer que fingía ser su madre y el supuesto hermano, recorrían la casa robándose todo lo que podía: celulares, dinero y objetos de valor. Lo hacían con calma, como si supieran que nadie vendría a ayudarlas. Cuando terminaron y el enfermo de Diego Nahuel Quintanilla le hizo de todo a la pobre Jota hasta quedar satisfecho, se fueron como si nada, bajando las escaleras y cerrando la puerta detrás de ellos. La casa quedó en silencio, solo los ruidos de Jota llorando y su madre pidiendo ayuda rompían la calma de ese apartamento, que minutos antes era su espacio seguro y que ahora se había convertido en el escenario de una pesadilla. Su madre, con el cuerpo lastimado, logró arrastrarse de a poco, soltarse y pedir ayuda a los gritos. Era cerca de las 4 de la tarde y todo había pasado muy rápido. Obviamente, con el escándalo que hizo la madre después de liberarse, un vecino escuchó y llamó a la policía. Cuando llegaron, se dieron cuenta de que el escenario dentro del apartamento era devastador. Jota presentaba lesiones claras por abusos. Fueron más de 10 heridas en distintas partes del cuerpo. Habían robado todo lo que pudieron cargar y como todo comenzó por una aplicación de citas, el caso fue investigado por la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina. Revisaron cámaras desde la calle Austria, donde vivía Jota, hasta la estación Palermo del tren San Martín, donde vieron a Diego Nahuel Quintanilla y a los otros 2 degenerados escapando a pie. Entre los objetos robados estaba el celular con el WhatsApp de Jota, y el tipo era tan imbécil que lo utilizó como si fuera propio, sin cambiar el número de teléfono. Lo único que hizo fue cambiar la foto, por lo que todos los contactos de Jota pudieron ver la cara del enfermo. Así quedó expuesto y lograron identificarlo. Junto con él también fueron identificados y luego detenidos sus 2 cómplices: Cintia Cabral, la mujer que fingió ser su madre, y Lorenzo, su hermano. Para ese momento, Diego Nahuel Quintanilla seguía prófugo, pero el caso llegó a ser tan mediático
que finalmente el 15 de junio se entregó él mismo. Estaba escondido en la zona de retiro en la Villa 31. Ya había recibido varias amenazas de muerte. Todo el país lo estaba buscando, así que asustado de ser linchado hasta la muerte, se entregó. Quintanilla ya tenía antecedentes y varias condenas, incluyendo violencia de género, abusos y robo, todas recientes y vinculadas a agresiones similares a la que le hizo a J. Es decir, que el tipo era un criminal en todos los aspectos: maltratador de mujeres, abusador y ladrón. Lo más curioso es que a pesar de todas esas acusaciones que cargaba encima, el tipo estaba completamente libre en la calle, haciendo lo que le daba la gana. Y como digo siempre, definitivamente no entiendo el sistema de justicia en Latinoamérica. No pude encontrar qué condena le dieron al degenerado este, pero espero que pase toda su vida en la cárcel. Si alguien tiene información al respecto, le agradecería que la dejara en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.